Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Llegamos al fin de semana y vamos a compartir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Y hoy lleva por título Decisión y frutos de arrepentimiento. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió delante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Y cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos empezaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, yo voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo y si he robado algo a alguien lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo, el jefe de los publicanos, es pequeño de estatura y se sube a un sicómoro para ver a Jesús. Jesús lo ve desde abajo y le dice que se hospedará en su casa. Gozoso, Zaqueo confiesa que la mitad de sus bienes dará a los pobres y devolverá cuadriplicado a aquel que ha defraudado. Jesús proclama que ha venido la salvación a su casa. El anhelo de Zaqueo. Jesús se acerca a los pecadores. Zaqueo era un rico publicano y considerado pecador. Además, como jefe de los publicanos, debió haber acumulado más riquezas que sus compañeros. Zaqueo tenía el deseo de conocer al Señor, pero debido a lo baja su estatura y la gran multitud que estaba reunida alrededor de Jesús, debe subirse a un sicómoro para poder verlo de lejos. Sin embargo, Cristo detiene sus pasos, se acerca hacia él y llamándole por su nombre le dice que se hospedará en su casa. Ciertamente Jesús mora con gozo en casa de un hombre pecador. Aunque para los demás era un pecador, para Jesús era un alma que necesitaba la gracia de la redención. ¿Por qué Zaqueo, jefe de los publicanos y hombre rico, se había subido a un sicómoro? ¿Cómo se manifiesta en mi vida el anhelo de tener comunión con Jesús? La decisión de Zaqueo. Zaqueo fue transformado después del encuentro con Jesús. El jefe de publicanos decide dar la mitad de sus bienes a los pobres, devolver cuadriplicado a aquel que ha defraudado, en lugar de cambiar de profesión. Escoge ser fiel en su trabajo conforme a las enseñanzas de Juan el Bautista. Su decisión se contrasta con el dignatario rico que se negó a seguir a Jesús por amor a sus riquezas. Jesús proclama la salvación a la casa de Zaqueo, quien pasó de ser un pecador menospreciado a un hijo de Abraham. Difícilmente un rico entra en el reino de Dios. Pero ese no fue el caso de Zaqueo. Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores perdidos. Nada le produce mayor gozo al Señor que ver un alma arrepentida y volverse a sus pies. ¿Cuál es la decisión que toma Zaqueo? ¿A qué debo renunciar con gozo para elegir la salvación del Señor? Señor, ¿cómo darte gracias por haber salido a mi encuentro, haberme llamado por mi nombre, haberme concedido tu gracia? Entrónate en mi vida y corazón, te reconoceré en todos mis caminos, ayúdame a temerle en todo momento, amar al prójimo y dar a conocer tu salvación. Un ensayo para meditar. Cálidos discípulos. Conocí a muchos jóvenes a lo largo del ministerio para adolescentes y si hay algo que he aprendido claramente es que ellos no cambian con un par de declaraciones. Ninguno cambia por decir voy a hacer bien las cosas o voy a estudiar. Esto es porque sin amor no hay transformación.
Conocí un niño cuya familia se encontraba en una situación muy mala y tenía muchos problemas porque no podía controlar la ira. A pesar de haber pasado varias noches en mi casa y de haber ido a un reino espiritual donde orábamos toda la noche, no hubo cambio alguno en él. Un día me llamaron de la comisaría porque había golpeado a varias personas y no lo liberarían tan fácilmente por sus antecedentes. Luego de varias visitas a las víctimas para pedirles perdón, aceptaron firmar un acuerdo y fue puesto en libertad. Aparentemente el muchacho se sentía culpable, pero fue hasta después de un rato que rompió en silencio y me dijo: «Lo siento». Entonces lo que le dije al escucharlo cambió para siempre a este joven que ni la oración lo conmovía. Lo único que le dije fue: «No pasa nada». Jesús nos aceptó del mismo modo, nos abrazó y nos salvó cuando aún éramos pecadores, nos sostuvo cuando no lo buscábamos y nos amó cuando no cambiábamos. No podríamos estar vivos si no fuera por la sangre preciosa de la cruz. Ser inteligentes para el mundo significa ser egoístas y calculadores. No seamos así, seamos cálidos discípulos que siguen hasta el final al Señor, que cubre nuestros defectos con amor. Dice la palabra que Jesús vino a salvar y a buscar a aquel que se había perdido. Hoy conocemos a un personaje muy conocido. Tal vez ustedes o la gran mayoría puedan conocer a Zaqueo. Deben haber escuchado muchas prédicas, muchas enseñanzas. Y el día de hoy, una vez más, el Señor nos habla a través de esta palabra. Vemos que Zaqueo era una persona rica, un publicano y muy considerado pecador por los legalistas, ¿no? Tenía Zaqueo un anhelo, ¿sí?, de encontrarse con Jesús, pero era una persona pequeñita, entonces dice que agarró, subió a un árbol y de allí para ver a Jesús. Y Jesús al verlo le dice: «Zaqueo, tengo que ir a tu casa», ¿no? Y lo que me llama la atención es de este Zaqueo que dice que con gozo, dice, ¿no? Dice genial, ¿no? Prepara su corazón con alegría y lo recibe a Jesús. Muchos de los fariseos dicen: ¿cómo Jesús va a ir a la casa de este pecador? Y ahí Jesús dice: no, he venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Los enfermos son los que necesitan de un médico, no los sanos. Entonces Jesús le dice a Zaqueo: la salvación ha venido a tu casa. También eres hijo de Abraham. Y esto es realmente importante, ¿no? Es realmente importante poder que nosotros nos acercamos a las personas con los ojos de Jesús, con el amor y la compasión de Jesús, ¿no? Decir, todos necesitamos de la salvación porque todos hemos pecado, todos somos pecadores. Entonces, que la salvación llegue a muchos hogares. Es el deseo de nuestro corazón, de nuestros pastores, de nuestra iglesia, es poder llevar la palabra de Dios a muchos hogares. Y gracias a ustedes, gracias a los que comparten los links, a los que envían los links, nos dan los likes. Esto, la tecnología nos ayuda a llegar a muchos hogares y países donde nosotros tal vez físicamente no podríamos, ¿no? Y es el anhelo nuestro cada día, que la salvación, que Jesucristo llegue a cada hogar. Y en la historia bíblica del día de hoy vemos a un Zaqueo, ¿no?, muy alegre, ¿no? Muy alegre al recibir a Jesús en su casa y que la salvación llegue a esa casa. Amén. El día de hoy nosotros también, ¿no?, que seamos las personas que lleven la salvación, que lleven a Jesucristo a muchos hogares. O tal vez seas el Zaqueo, ¿no?, aquel que está anhelando encontrarse con Jesús. Que el día de hoy, ¿sí?, que el día de hoy puedas entregar tu corazón al Señor. Y si estás buscando, ¿no?, buscando para saciar tu sed, Jesucristo es la fuente de la vida eterna. ¿Sí? Que puede saciar tu sed y puedes llegar a tu hogar y cambiar completamente el hogar. Vamos a orar el día de hoy pidiéndole: Señor, entra en mi casa, ¿no? Transfórmala, que tu salvación llegue a mi casa. Muchos de nosotros oramos por nuestras familias para que toda la familia pueda encontrarse
con Jesucristo y sus vidas que sean cambiadas. Vamos a orar. Señor Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana tú recibas nuestras vidas, Señor. Tal vez muchos de nosotros estábamos como Zaqueo, buscando, anhelando tener un cambio de actitud, un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras casas. Señor, te pido que nos ayudes, Señor. Te pido que tú seas, Señor, llegando a muchos hogares, a muchos corazones, y que esas vidas, esos hogares sean transformados, Señor. Aquel que tiene sed y hambre de ti, que está buscando saciar su sed espiritual, que lo puede encontrar solamente en ti, que eres la fuente de la vida eterna, Señor. Padre, necesitamos de ti, necesitamos cada día acercarnos, sabiendo que hemos pecado, que hemos fallado. También ayudarnos, Señor, a que nosotros también llevemos la palabra de tu palabra, Señor, a nuestros hogares, a nuestras familias, que esos lugares y situaciones que no podemos llegar, que tu palabra corra como un río y sea extendida, Señor, a todos los rincones de este mundo. Padre, te pedimos que el día de hoy nos bendigas. Bendice las actividades de nuestras iglesias, las reuniones, los cultos, que todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. Que podamos dar muchos frutos, Señor, y que esos frutos sean siempre para tu gloria. Padre, te damos muchas gracias y oramos agradecidos en tu nombre, Jesús. Amén.